Safranina. ¿Qué es safranina? Safranina es melatonina. Melatonina, en las farmacias tenemos 25, 27, 30 marcas de melatonina. Cierto. ¿Por qué safranina nos la tienen que comprar mejor? Porque safranina, igual que todo lo que sale de la factoría Fidinut, es una innovación en la forma de incorporar la melatonina al cuerpo humano. Todos sabemos, o por lo menos si no lo sabemos yo os lo voy a explicar, que la melatonina es una hormona que el cuerpo endógenamente genera cuando cae el sol, como está cayendo ahora y se hace de noche. ¿Para qué? Para empezar a inducir al cuerpo al descanso nocturno. Por tanto, es una hormona que nosotros endógenamente generamos. Nos lleva a inducir el sueño. Entonces, ¿por qué la damos? Pues porque realmente es una forma muy natural de inducir el sueño en personas que tienen insomnio. No estamos hablando de insomnio patológico que necesita ser tratado con barbitúrico. No, es un insomnio por déficit, por ejemplo, de secreción de melatonina. Bien, pues hay una tendencia desde unos años a esta parte de suplementar de forma exógena la melatonina que endógenamente generamos para inducir el sueño. Todo esto, este boom de la melatonina, por lo menos en España, empezó con la crisis económica. ¿Por qué? La crisis del 2007-2008 nos llevó ¿a qué? A que cada vez más las personas teníamos nerviosismo por nuestro entorno, por nuestra vida laboral, por la incertidumbre que se generaba. Este estrés o esta ansiedad que nos llevaba a dormir poco podía hacernos entrar en un bucle. El estrés me impide dormir y a la vez no dormir me genera estrés. Bien, pues gracias a esta penuria, digamos, inventamos o formulamos safranina. ¿Por qué? ¿Qué tiene safranina? Dos componentes, melatonina y azafrán. Os he dicho que la melatonina es una hormona que como tal el cuerpo la reconoce como propia, sabe cuál es su función y tiene un mecanismo para metabolizarla y sacarla del organismo muy rápido. ¿En qué se traduce eso? En que la melatonina endógena tiene una duración de acción muy corta, pero la exógena también. Lo que pasa es que la endógena nosotros la segregamos cuando tenemos que ir a dormir de una forma inconsciente. Cuando nosotros estamos incorporando de una forma consciente y exógena melatonina, lo que estamos haciendo es inducir al cuerpo a dormir cuando nosotros queremos que duerma. Se usa, por ejemplo, en patología de jet lag, digamos, en síndrome de jet lag. Bien, pues si la usamos de forma habitual, lo que el cuerpo reconoce es: hay un exceso de hormona, la voy a metabolizar. Esto nos lleva a que la biodisponibilidad de la melatonina ingerida por vía oral, que el cuerpo por tanto interpreta como ajena al ciclo normal de sueño, la metaboliza en un 85%. ¿Qué significa eso? Que solo el 15% de la melatonina ingerida por vía oral y que se disgrega el comprimido en el estómago es biodisponible. Claro, aquí los farmacéuticos que nos dedicamos a innovar, ¿qué hemos pensado? ¿O qué he pensado? Muy sencillo, vamos a engañar al cuerpo. ¿Cómo? Le vamos a aportar la melatonina, pero no por vía oral, sino por vía sublingual. ¿Por qué por vía sublingual? La vía sublingual es una de las vías que tiene el cuerpo humano para evitar el efecto primer paso del hígado. ¿Qué significa eso? Que todo producto que yo incorpore debajo de la lengua pasa directamente a torrente sanguíneo, de torrente sanguíneo a su órgano diana, hace su efecto y solo en la segunda vuelta, cuando pasa por el hígado, es metabolizada, con lo cual el 100% de la dosis de producto que se incorpore al torrente sanguíneo por vía sublingual va a ser eficaz. ¿Qué quiere eso decir? Que 500, 600 microgramos de melatonina incorporado por vía sublingual son muchísimo más eficientes que el miligramo que nosotros, o 2 miligramos que hemos incorporado en el torrente sanguíneo por vía oral. ¿Por qué? Porque de todo esto que yo incorporo por vía oral, solo el 15% es biodisponible. Lo que yo incorporo por vía sublingual, el 60 o el 70% es biodisponible. Con lo cual, safranina es ideal para tener un máximo efecto de la melatonina
con un mínimo riesgo de efectos secundarios que nos lleva el exceso de dosificación. ¿Sí? Por tanto, aportamos de algo novedoso y hemos sido casi los primeros en España en hacerlo. Estamos incorporando la melatonina por vía sublingual, vía rápida, eficiente y que nos va a dar un resultado muy superior. Si nosotros lo incorporamos por vía sublingual, hay uno de los componentes que ya podemos olvidar en la toma de un medicamento, que es el agua. Yo me tomo un comprimido por vía sublingual sin agua. En 10-15 segundos se ha deshecho y en 10-15 minutos estamos dormidos. ¿Sí? Primer componente, desafranina, el que me induce al insomnio. Pero hemos dicho que había un componente también que podía ser debido al estrés. Hay un componente de estrés en el insomnio. ¿Cómo lo tratamos? Con azafrán. Y me diréis, ¿por qué? Pues porque el azafrán es un componente fundamental, o es un componente, o tiene un componente, mejor dicho, del safranal, que está comparado en eficacia ansiolítica a la fluoxetina.